Y bueno amigos, estamos aquí una vez más para comentar cositas, esta vez relacionadas con el Real Madrid, pero tal vez indirectamente porque vamos a hablar del nuevo atraco del Palanca Fútbol Club, que bueno, se le ha dado por atracar esta vez al Unión Deportivo Las Palmas en un partido que se le había complicado al Barça y pues bueno, como leí por ahí creo que de Juanma Rodríguez, ha salido el sujeto nuevamente con la bombona de oxígeno a darle un poco de oxígeno al Barça en una situación bastante complicada que estaba el Palancas. Así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para ver unas cosas porque a algunos futbolistas del Cádiz no les ha gustado para nada esto y la verdad es que han decidido hablar. También vamos a ver algo de Xavi y algo de Iturralde, que bueno, la verdad es que este hombre cada vez que habla yo creo que deja más claro que está más metido de lo que nosotros creemos en este tema del Negreirato. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada por el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y chicos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado del día de ayer tras ese nuevo atraco del Palanca Fútbol Club y que bueno, ha dejado unas sensaciones bastante interesantes. Quiero que arranquemos con Xavi. Terrible, Porque le han hecho una pregunta bastante normal seguramente, tal vez una pregunta un poco absurda, tengo que reconocerlo, pero la verdad es que es bastante normal y ha respondido de una manera bastante extraña Xavi, que bueno, como siempre, las excusas de él valen, pero cuando la gente quiere saber algo X, para ellos no tiene ningún tipo de sentido. El mismo cuento de toda la vida. Vamos a escuchar a Xavi, que como siempre nos dejó una joyita en rueda de prensa. Respeto para el Barça, que es el vigente campeón de Liga. Habéis celebrado muchísimo esta victoria. ¿Veías que si os poníais hoy a 10 puntos se os escapaba la Liga? Hombre, que estaba más difícil, claro. Sí. Sí, claro. Pero siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. Me hace gracia. No, es que te vemos no sé sufrir si a otros entrenadores no se las hacéis. O sea, ¿crees que somos muy pesimistas? No, que se ha ganado, sí se ha ganado. Entonces, ¿para qué haces la suposición? Si no ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar, pero ya no ha pasado. Entonces, ¿para qué hablar de esto? Me parece absurdo, ¿no? ¿No te parece? Sí, pues entonces es absurdísimo. No, pero... Alfredo. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, cracks, de Xavi. Yo entiendo que voy a llegar a entender que parezca absurda la pregunta, definitivamente, porque la verdad es algo que deja una sensación un poco extraña realmente, pero creo que Xavi debería estar acostumbrado a esto. El fútbol español creo que es tan normal y tan natural que los periodistas españoles hagan este tipo de preguntas, pero a mí me llama la atención una cosa. Él resalta siempre que a otros entrenadores no le hacen ese tipo de preguntas y a mí me llama mucho la atención porque este tema de que los catalanes somos muy exigentes y que no sé qué, pero todo el tiempo con ese complejo de inferioridad de que a otra gente no y porque a mí sí. O sea, yo la verdad es que entiendo realmente bien poco a dónde quiere llegar Xavi con este tipo de cosas. Otra de las cosas que me llama la atención es que dice siempre hacemos cosas negativas y caemos en suposiciones de algo que no va a pasar. También recuerdo a Xavi en una rueda de prensa cuando lo eliminaron en la Champions, decir que si no les hubiera tocado el Inter, no sé qué, o sea, las mismas suposiciones, pero como les estaba diciendo en su momento, como Xavi es catalán y seguramente la chica no lo es, las suposiciones y las cosas que ella plantea no tienen validez y las cosas que plantea Xavi, que vive tirándole mierda en la cara a sus aficionados, yo creo que eso sí tiene absoluta validez. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Quiero que ahora escuchemos creo que se llama Kirian Rodríguez, un futbolista de Las Palmas que ha pegado un rajadón brutal aquí en el micrófono de DAZN y que la verdad ha dejado en su sitio a mucha gente porque da la sensación de que le han metido un atraco brutal a esta gente. Así que vamos a escucharlo porque la verdad está bastante interesante. Os he visto protestarlo mucho. ¿Cómo lo has visto y qué os ha dicho el árbitro? Me voy a callar. No voy a decir lo que pienso ni tampoco lo que nos responde. Creo que esperemos que salgan a partir de ahora todos los audios, todos los tratos, salga todo. Porque no es normal. No es normal. La semana pasada no nos dan explicación de lo de Sandro. Puede ser más falta, menos falta. Esta tengo que verla. Pero la acción creo que es muy parecida al gol de ellos de Ferran, que exactamente le hace el mismo movimiento a Ferran a Mica para ganar la disputa, que es algo normal, totalmente fútbol. Se la gana, no nos pita esa falta. Si esa falta, el penalti.
2 acciones seguidas ahí, muy claras, 2 pisotones a serie, y los 2 acaban en tarjetas en contra nuestra. Yo lo siento, no... Mira que no me gusta y lo odio, te lo prometo, porque es que no me gusta. Es que me parece algo de pobre, de equipo pobre. Pero es que duele, 2 partidos seguidos en el 94. Y que el trato, la explicación sea de esa manera. Que no sea con reglamento, con normas. Que me digas tú, oye, saca las manos, tengo que verlas. Que lo más seguro, no lo dudo, que saque las manos. Si tú me dices que el VAR lo ve así, vale. Pero algo de explicación, algo de reglamento. Que nosotros no lo sabemos también, que nos lo estudiamos, lo aprendemos para algo. Vamos a usarlo para todos igual. ¿Qué te ha dicho el árbitro? Es que no sé si has podido hablar con él, una breve conversación. No, es que no. En la primera que le voy a decir, que no me digas nada. Digo, Pablo, te lo prometo que te estoy hablando bien, te lo estoy diciendo de buenas, voy a intentar ayudarte porque aquí estamos para el espectáculo, para el fútbol. Yo te voy a ayudar a ti y tú me ayudas a mí. O sea, es cuestión de que ellos aparezcan lo menos posible, no de que sean más protagonistas que los futbolistas. ¿Qué solución ves? Ninguna, jugar al fútbol. Ir al siguiente partido, no pasa nada, estamos en una posición cómoda. Esperemos que no nos pase factura estos puntos que se nos han ido al final de temporada. Pero jugar, no nos queda otra que seguir jugando, mirar para nosotros, que es lo que toca. Os he visto protestar. A mí me parece realmente demoledor estas declaraciones y además dice básicamente lo que habló con el árbitro, él lo plantea desde su punto de vista o desde su versión de una manera educada, eso hay que decirlo, pero no sabemos realmente si eso fue lo que sucedió, pero me parece realmente brutal porque también habla de otras acciones concretas del partido. Adicional a eso también añade otras cosas que han pasado anteriormente con todo esto, que quiere decir que se sienten un poco perjudicados los amigos de Las Palmas y bueno, enfrentarse al Palancas. Por cierto, vi una imagen en la que se hablaba, gritaba desde las gradas del estadio de Las Palmas, decían algo como que manos arriba, que esto es un atraco, y que es una cosa realmente impresionante. Lo que se vio ayer fue una cosa absurda. Yo creo que es un penalti que se puede pitar en 1 minuto 30, pero que eso lo piten en el minuto 92, es que no sé, la verdad es que es absolutamente increíble. Conforme pasan las horas que muestran, veo más imágenes en redes sociales, me parece cada día más absurdo, cada momento más absurdo el penalti que le han pitado al Palancas. Por eso me parece demoledor este tipo de declaraciones y me parece que además de que no se está arriesgando ningún tipo de sanción porque no ha dicho nada del otro mundo, solamente ha demostrado su descontento en el aspecto en el que no se le explica absolutamente nada. Además ha dejado algo muy claro, que ellos, según él, estudian el reglamento y que pues no tienen ningún tipo de explicación a lo que ha sucedido. Bueno, un atraco más que también a otras personas que no les ha caído muy bien, que digamos, en este caso vamos a escuchar a Sandro, que sí es un canterano del Barça, que también habló un poco sobre esto y la verdad es que también es llamativo como un canterano se expresa de esta manera de la institución que prácticamente seguramente le dio todo al principio de su carrera. Yo no creo que si hubiese sido en el otro sitio lo hubiese pitado, sinceramente. Alex, hoy no estaba Julián Araujo. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Es una cosa impresionante porque estamos hablando de una persona que estuvo ahí, que conoce los valores de la institución, vamos a llamar los valores de alguna manera, y que se exprese de esta manera. Es que ellos saben que les ha pasado algo bastante increíble. El penalti que les han pitado, no están nada conformes, ha quedado evidenciado y por lo menos deja muy claro una cosa, y es que saben que si este penalti les pasa a ellos en ese minuto, es un penalti que jamás en la vida se los van a pitar, y me parece brutal que se sigan reclamando este tipo de acciones. Los futbolistas, pues bueno, como les estoy diciendo, que tengan esa libertad de poder decir lo que quieran. Yo creo que está bien siempre y cuando tengan razón. Hay veces que escuchamos personas, incluso futbolistas, hablando cosas en contra del Barça que ni siquiera tienen razón, y yo siempre voy a decir que si algo no me parece que es correcto, pues siempre lo voy a manifestar de esa manera. Quiero que cerremos este video escuchando ahora a nuestro amigo Iturralde, que como les decía, conforme pasan los días, los meses, las semanas, da la sensación de que este hombre está cada día más metido en este tema del Negreirato y estas cosas que hemos estado analizando en los últimos meses. Quiero que escuchemos este clip. Ana, ¿para ti es penalti o no es penalti? Es pitable. Es pitable cuando estás ahí. Es que el defensa compra muchas papeletas. Para mí es penalti. El defensa no puedes meter las manos para dejar que se equivoque el árbitro. Luego está los que dirán que no tienes fuerza suficiente como para desequilibrar. En el aire se puede desequilibrar muy fácil, pero es una de las jugadas que
Que yo 100% no me juego Claro. decir penalti, claro, no. Gundogan es verdad que lo exagera un poco porque se echa un poco más Todos. y le echa. No, claro, no, y lo un penalti lo y exageran lo todos. adorna, pero para mí es verdad que el jugador Lo que está claro compra es que si papeletas pi- porque le empuja y le desequilibra cuando Gundogan va a buscar el balón. Lo que está claro es que si es penalti es roja, porque no es una Exacto. disputa de balón con la zancadilla, eso es lo que está claro. Y luego el penalti, ya te digo, el penalti si lo pitas, pues lo puedes defender perfectamente. Y si no lo pitas, de esas jugadas que dices, bueno, pues Totalmente. A ver, a mí me gustaría alguna vez escuchar a este hombre decir que los árbitros han favorecido al Barça. Obviamente es algo que no va a suceder, teniendo en cuenta el tema del que está metido esta gente. Este hombre está intentando tapar ¿cómo les explicaría? Tratando de mostrar que no hay nada raro en el fútbol español. Es lo que yo percibo que está intentando hacer. Y para mí, a mí lo que me da la sensación es que definitivamente este hombre está más metido que nunca en algo. Más adelante seguramente vamos a escuchar este nombre y este apellido, porque es que las cosas que dice son una cosa realmente impresionante. Y dice que bueno, que es penalti, que hay contacto. Yo honestamente trato de entender el contacto que esta gente está diciendo y no le encuentro ningún tipo de lógica a ese contacto que hay. De hecho, la sensación que yo tengo es que Gundogan se termina echando al piso, se termina tirando ese clavado porque se percató de que no iba a alcanzar a impactar el balón, o al menos no iba a alcanzar a impactarlo para poder meterlo en la portería. A mí me da la sensación que me da la repetición. Entonces él medio siente las manos porque sí hay un contacto, pero o sea, el contacto es de más, o sea, es como si se fuera a caer encima y le ponga la mano así, ¿no? Algo como para sostener, ni siquiera el defensor de las palmas como que se percata de lo que estaba a punto de hacer y entonces retira las manos rápidamente. O sea, el contacto existe, pero para mí es tan insignificante que bueno, definitivamente es preocupante que se sigan presentando este tipo de acciones. Y que por supuesto la liga se siga perjudicando de esta manera, porque creo que lo único que hace es desprestigiarse a la liga. Son imágenes que le dan la vuelta al mundo, porque así como yo, hay muchos madridistas fuera de España que estamos difundiendo este material, y yo creo que de manera correcta, para que se den cuenta de lo que está sucediendo en el fútbol español y las cosas que se ven, porque la verdad es que son inexplicables. Y como les digo, estamos en una etapa en la que las redes sociales están dinamitando absolutamente todo, y es bueno que se sepan todo este tipo de situaciones. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.